Hola a todos, soy la doctora Hannah Nopark y estoy aquí hoy con ustedes para impartir un webinar de las técnicas de extracción, específicamente la técnica FUE con sus variables técnicas. Vamos a dar unos 30 segunditos para que el resto de los alumnos se puedan conectar, ¿vale? Y mientras pues les dejo mi Instagram por si quieren echarle un vistazo, incluso un código de descuento del 15% por si les apetece formar parte del máster. Nada. Si tienen alguna dudita lo pueden escribir en el chat y lo vamos contestando al momento. Vamos a dar comienzo. Nada, en cuanto a las técnicas de extracción, ¿a qué se refiere con esas técnicas de extracción? Tenemos que saber que nosotros vamos a tener que extraer unidades foliculares que generalmente suelen ser de la zona occipital de la cabeza, ya que esos pelos de esa zona son más resistentes a ese componente hormonal, por lo que no se produce un proceso de afinamiento o miniaturización que sí que se produce, por ejemplo, los pelos de la zona de la coronilla, incluso de las entradas. Entonces, ¿cómo se extraen esas unidades foliculares? Realmente existen dos tipos de técnicas. Una en la cual se obtiene una tira de cuero cabelludo para obtener esas unidades foliculares, o simplemente se hace con la técnica FUE, que es el Follicular Unit Extraction. Ahora iremos viendo qué técnica es cada una de ellas. Pero hay que recordar siempre que esas unidades foliculares que se extraen tanto con la técnica de la tira como con la técnica FUE siempre va a dejar una cicatriz permanente. En cuanto a la técnica de la extracción de la tira, primero vamos a hacer una selección de la zona donde se va a extraer esas unidades foliculares del cuero cabelludo, se hace una incisión, se quita el cuero cabelludo y lo que vamos a hacer es una sutura. En un segundo paso, los técnicos van a estar cortando esas unidades foliculares que posteriormente se van a implantar en la zona receptora. Se suele realizar a veces en mujeres con el pelo largo, personas que no se tengan que rasurar por completo y al final deja una cicatriz bastante visible. Entonces, últimamente, ¿qué técnica es la que más está en auge y qué técnica es la que nosotros también recomendamos? La técnica FUE. La técnica FUE se conoce por las siglas de Follicular Unit Extraction o Follicular Unit Excision. Consiste en un punch que no deja de ser un bisturí circular que está unido a un sistema de motor. Entonces, ¿en qué consiste? Primero, con la ayuda de ese punch, lo que vamos a hacer es una incisión perifolicular alrededor de la unidad folicular para liberar la adherencia y en un segundo paso, con dos pincitas o con una, se va extrayendo esas unidades foliculares una a una. Si se dan cuenta, cuando nosotros liberamos esa unidad folicular, ven que en ese circulito rodeado de sangre, en el medio se encuentra lo que es la unidad folicular. Ven que está un poquito por encima del cuero cabelludo. Eso pasa al liberarse el músculo erector pili que tiene la unidad folicular, sube un poquito a la superficie del cuero cabelludo y ya con esas dos pincitas vamos a ser capaces de extraer esas unidades foliculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no profundizamos o profundizamos en exceso al realizar esa incisión? Nuestro objetivo realmente es poder llegar a músculo erector pili. El músculo erector pili es un musculito que sujeta, por así decirlo, la unidad folicular. Si no llegamos al músculo erector pili, si este es mi músculo erector pili, si no conseguimos llegar a liberar esta adherencia, si luego intentamos quitar con dos pincitas la parte de la epidermis, vamos a conseguir hacer lo que se llama un decapping, que es quitar simplemente el tapón epidérmico, pero no vamos a conseguir extraer la unidad folicular entera. ¿Y qué es lo que pasa si en lugar de llegar solo a músculo erector pili nos profundizamos en exceso? Que al final siempre se nos va a quedar la unidad folicular como metida dentro del punch, que no deja de ser una incisión perifolicular, por lo cual la parte central está hueca.
Otras cositas a tener en cuenta con esta técnica es que nosotros no vamos a poder extraer más de un 25% de las unidades foliculares presentes, porque si nosotros nos pasamos de ese 25% de extracción, sí que vamos a conseguir ver la zona de atrás deplesionada. Otra cosita importante es como vamos con gafas de mucho aumento, vamos a ser capaces de identificar cuáles son las unidades foliculares mejores, es decir, esas que tengan más pelos por unidad folicular. No sé si se dan cuenta que en la segunda foto se ven como puntitos blancos. Esas son las cicatrices que se dejan una vez que se extraen esas unidades foliculares. Otras cositas a tener en cuenta. Cuando sacamos una unidad folicular, nosotros nos tenemos que cerciorar de no coger unidades foliculares vecinas, porque si cogemos una unidad folicular y una contigua, lo que vamos a conseguir es ver una cicatriz mucho más grande. Con lo cual tenemos que intentar hacer una extracción irregularmente irregular, ¿vale? Como se muestra en la foto, que vamos cogiendo una unidad folicular y dejando intactos unidades foliculares vecinas. Patrones que no queremos crear, por ejemplo, podemos ver en la primera foto, por ejemplo, que si cogemos muchas unidades foliculares vecinas, justo en donde tenemos los redondelitos rosas, se va a ver un agujero mucho más grande, por así decirlo. También tenemos que evitar hacer extracciones lineales, tanto horizontales como verticales. Nuestro objetivo es, como en esta cuarta foto, intentar sacar pelos de forma irregular, pero siempre dejando unidades foliculares vecinas. En cuanto a las variables técnicas, hay muchísimos tipos de variables a tener en cuenta. Aunque parece una técnica súper sencilla en la cual tenemos que ver cómo crece el pelo y hacer esa incisión mirando el pelo, realmente tiene muchas más variables técnicas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo qué? Como el diámetro del punch. El punch existe desde 0,7, 0,8, 0,9, 1, existen muchos tipos de diámetro, pero aunque parezca una diferencia muy mínima, cuando se hacen incisiones en la zona posterior, realmente sí que va a marcar una diferencia significativa. Entonces nos tenemos que adaptar el diámetro del punch, tenemos que adaptarlo a las unidades foliculares que tiene el paciente. Aquí podemos ver que en las primeras imágenes que se han hecho esas extracciones, bueno, no es un cuero cabelludo, pero es para que vean los tipos de cicatrices que deja. Con punch que sean muy chiquititos se van a ver cicatrices casi imperceptibles, pero sin embargo si hacemos con punch con un diámetro mayor, esas cicatrices van a ser muy notorias. Otra variable importante es el ángulo de tunelización, ¿vale? Generalmente los pelos van a crecer con una angulación, no van a crecer en 90 grados, pero siempre tenemos que hacer intentar hacer una extracción lo más cercano a 90 grados posible. ¿Por qué? Porque si nosotros aquí tenemos el cuero cabelludo y este es nuestro punch, si nosotros hacemos una incisión con un diámetro, vamos a poner un diámetro de un milímetro, lo que es la cicatriz va a ser una cicatriz de 1 milímetro, pero si lo hacemos muy angulado, esa cicatriz va a ser mucho más ovalada y sí que va a ser mucho más visible. Entonces, si nosotros hacemos unas incisiones con mayor ángulo, va a hacer que haya más fricción en el cuero cabelludo, por lo tanto va a haber más transección en las unidades foliculares y se va a convertir en mayor cicatrización, mayor herida, va a haber un proceso postoperatorio un poquito más difícil, mayor dolor, pero importante que crea mucha más fibrosis, cicatrices visibles y siempre y cuando se vaya a someter a una segunda cirugía, esto va a dificultarlo muchísimo también porque ya no estaríamos trabajando en un área virgen, sino en áreas cicatriciales. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a estar corrigiendo esa angulación del cuero cabelludo? Si se fijan en la imagen A, los pelos siempre van a crecer con una angulación cercana a unos 45 grados. Entonces nosotros al poner tumescencia dentro del cuero cabelludo vamos a hacer que se levanten un poquito esas unidades foliculares como vemos en la imagen B y aparte que conseguimos
a hacer que esas unidades foliculares se separen un poquito más y que nos facilite un poco la extracción. No solo hacemos una tumescencia, es decir, hinchamos el cuero cabelludo, sino que vamos a realizar también una tracción del cuero cabelludo de tal forma que los pelos que tenemos en el cuero cabelludo se produzca este tipo de movimientos, con lo cual ya no va a estar en un ángulo muy agudo, sino que al realizar una tracción del cuero cabelludo con la mano no dominante vamos a conseguir levantar un poquito más esas unidades foliculares que nos van a ayudar a hacer unas incisiones un poquito más anguladas. Aquí muestro una imagen, ¿vale?, que había hecho yo para que se pueda ver un poquito más esquemáticamente. Esos pelos que están muy angulados a 45 grados más o menos y suelen estar bastante juntitos esas unidades foliculares de otras. Al realizar esa tumescencia, ven cómo se hincha ese cuero cabelludo y al realizar esa tracción vamos a conseguir ver que esas unidades foliculares se separan un poquito más y podemos hacer una incisión un poquito más en perpendicular. Y aquí la imagen que muestro abajo es para que puedan comprobar que ese diámetro del pants de 1 milímetro, al tumbarse, podemos llegar hasta formar cicatrices de más del doble, de 2,37 milímetros. ¿Vale? Entonces, estas son cositas súper importantes. En estudios también se ha visto que en cuanto hacemos una incisión mucho más vertical, después lo que es la recovery, lo que es la recuperación de esa herida es mucho más rápida. En cuanto se termina la cirugía, vemos que esa incisión se ha hecho mucho más chiquitita. Sin embargo, en excisiones que son mucho más agudas, la diferencia es mínima, ¿vale? La diferencia de cicatrización al cabo de X tiempo es bastante mínima. Por lo cual, si es posible, vamos a intentar hacer esas incisiones un poquito más en vertical. Otra de las variables técnicas importantes es la profundidad de esa tunelización. Como habíamos dicho, nuestro objetivo principal es poder llegar a ese músculo erector pili. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vemos unidades foliculares que son preciosas, que tienen que tienen las patitas, es decir, lo que es el bulbo, lo tiene como muy rectito. Entonces, si nosotros profundizamos mucho, tampoco vamos a terminar haciendo transecciones. ¿Qué es lo que pasa cuando esas unidades foliculares hacen un splay? Es decir, que esas dos patitas, por así decirlo, no están juntas, sino que están separadas, o incluso personas que tienen el pelo rizado, que están completamente curvos en el interior del cuero cabelludo, que si nosotros profundizamos en exceso, vamos a terminar cortando esas unidades foliculares, ¿vale? Y vamos a crear transección. Cosita súper importante. Entonces, como muestro en esta imagen, nosotros no podemos profundizar a más de donde pone el cutting part, porque si profundizamos mucho más, nos llevaríamos, en lugar de tener una unidad folicular de 3 pelos, nosotros solo conseguiríamos sacar una unidad folicular de 1 pelo, porque los que están en la izquierda y la derecha se terminarían partiendo y creando una transección. Entonces, ¿cómo se verían esos grafts intactos? Si se fijan en la parte superior, vemos que estos pelitos tienen 3 pelos y vemos 3 bulbos. Aquí vemos 4 pelos arriba, pues vemos 1, 2, 3 y 4 bulbos. 2 pelos arriba, pues 2 bulbos abajo. Estos serían los grafts intactos. Cuando tenemos una transección total, evidentemente no vamos a conseguir ver ningún bulbo, y cuando tenemos transecciones parciales, es como por ejemplo tenemos una unidad folicular de 3, pero como nos hemos cargado 2, pues solo vamos a conseguir sacar una unidad folicular de 1. ¿Vale? Entonces solo será viable un pelo de esos 3. Otra variable importante es el tipo de dispositivo que se usa para extraer esas unidades foliculares. Tenemos desde el punch manual, unos micromotores, que lo que realiza es una rotación continua, y lo que vamos a estar haciendo es sacando esas unidades foliculares.
Y también existen dispositivos multifásicos que no solo realizan una rotación continua, sino que hacen, aparte de esa rotación, hacen una oscilación y una vibración para poder liberar bien esas unidades foliculares. Esto se emplea mucho, por ejemplo, en técnicas para extraer el pelo largo, porque si teníamos un pelo largo y lo hacemos con una rotación continua, lo único que vamos a conseguir es enredar ese pelo alrededor del punch, con lo cual son dispositivos multifásicos que hacen una combinación de esos tres movimientos. Por ejemplo, hacemos una rotación pero que no llegue a ser un 360 y luego hace una oscilación y una vibración para poder liberar esa unidad folicular y se puedan sacar esos grafts, por ejemplo, intactos. Aquí están los dispositivos como el WOW, el Gramax, el Tribellini, el U-Graft y muchos otros que vamos a ver en las prácticas o en el máster. Y luego sí que les sonará el dispositivo automatizado. Son dispositivos muy caros que realmente es verdad que mis compañeros no lo suelen utilizar mucho, pero hay que conocerlo también, que de forma automática te hace esa extracción de las unidades foliculares. Otra variable importante es el tipo de punch. En cuanto a los tipos de punch, existe una variedad infinita, pero por lo menos las que se utilizan en el día a día, por lo menos la que nosotros utilizamos, es la primera que se muestra en la foto, la cerrada, ¿vale? Pero están las lisas, si queremos extraer pelo largo, se hace que en una de las porciones del punch tenga punta roma, es decir, que no tenga la capacidad, por ejemplo, de cortar, o incluso que tenga una ventanita para que el pelo largo pueda penetrar dentro del punch. Es decir, existen muchas variables y al final pues se va adaptando un poquito a la necesidad tanto del paciente como las preferencias del médico. Y una vez que hemos extraído esas unidades foliculares, ahora nos tocará extraerlo, porque como habíamos visto que si lo hacemos bien, esas unidades foliculares se van a quedar por encima de esa capita de sangre y se van a quedar un poquito en suspensión. Pues nosotros vamos a coger con 2 pincitas o con una y vamos a ir extrayendo esas unidades foliculares. Si la adherencia está muy bien liberada, muchas veces solo con una pincita vamos a pinzar en el tapón epidérmico, no donde el pelo, sino en el tapón epidérmico, y con un movimiento suave y en la dirección del mismo pelo vamos a conseguir sacar y liberar esa unidad folicular. A veces necesitamos ayudarnos con 2 pincitas. ¿Y esto cómo se hace? Cojo lo que es con las pincitas la unidad folicular y hago una pequeña tracción, y si veo que con una pequeña tracción soy incapaz de liberarlo, me ayudo con otra pincita. Incluso lo que puedo hacer es con esta primera apoyarme en el cuero cabelludo para hacer una tracción en la parte opuesta para poder liberar bien esa unidad folicular. Y a veces incluso necesitamos 3 pasos. Esto es como si fuese una cuerda. Cojo, ¿vale? Para poder subir una cuerda, pues esto es lo mismo. Cojo la unidad folicular y sin soltarlo, cojo del siguiente y sin soltarlo, pillo de la parte un poquito más distal y ya puedo liberar esa unidad folicular. Aquí muestro un vídeo que no sé si... She pulls with a straight forceps the epidermis, and with a serrated one, she pulls the grafts out, never touching in the lower half. Okay. ¿Vale? Y así se liberaría esa unidad folicular. ¿Vale? Así que nada, ha sido un placer. Vamos a darle unos 2 minutitos a ver si hay algunas preguntas que me quieran hacer. Pero esta sería pues una de las partes que tiene todo el máster. Es un máster bastante práctico. Nosotros estamos muy presentes también en las prácticas por si necesitan hacer preguntas. Siempre hay tutorías después de cada módulo, etcétera, etcétera, por si hay alguna duda, siempre para poder estar presentes. Es verdad que es una modalidad semipresencial en la cual la parte teórica primera ya están todas grabadas, ¿vale? Y luego es verdad que las tutorías y todo pues es en directo, al igual que en las prácticas. Nosotros recomendamos que puedan venir y así pues les ponemos caras y si hay alguna duda poderlos compartir. No sé si hay alguna duda.
Nada, hoy están tímidos, no quieren hacer preguntitas. Así que nada, les vuelvo a dejar el código de descuento por si hay alguno que se anima. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos en las siguientes clases o los siguientes webinars o incluso durante el máster. Ha sido un placer.